Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Susana. Estamos en el programa número 93. Programa número 93, el verdadero, ¿eh? El verdadero Distrito 15, ¿eh? Este es el original. El original. Bueno, vamos llegando al 100, ¿eh? Vamos llegando, despacito, Bueno, despacito. Falta Y con poquito, pero bueno, hay que pensar en algún festejo, ¿eh? Sí, algo ya estuvimos pensando. Bueno. Programas especiales. Sí, ya la semana que viene vos sabés que tenemos un programa especial, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Contamos algo o todavía? No, vos vamos a decís dejar que un poco con incógnita. ¿A vos te gusta como dejar ahí la gente como expectante? Sí, un poquito, ¿viste? Pero vas a ver que va a ser una sorpresa que le va a gustar a más de uno, ¿eh? Está bien. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, hoy nos acompaña, es la primera vez que viene al programa Lisandro Izaza, y es la primera vez porque es la primera vez que hay una comisión de urgencias en el colegio. ¿No es así? Efectivamente. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo en representación, obviamente, de toda la comisión de urgencia, que coordinamos junto con Lucila López. Y qué bueno que sí, que como decías, vinimos trabajando, este es nuestro primer año de trabajo, y digo así nuestro primer año porque ya estamos muy decididos a continuar. Obviamente lo planteamos en términos anuales, porque es así como se plantea. Claro. O sea que el año que viene seguimos. Y un año de mucho trabajo, a mí en lo particular, de mucha sorpresa. Alguito les comentaba antes de arrancar. Mucha sorpresa y sobre todo de mucha transferencia de trabajo. Lo voy a poner en esos términos. Y sí, como dijiste, bueno, arrancó este año y se ha sumado mucha gente. Somos alrededor de 16 los que estamos en la comisión, y todos muy activos, con mucho trabajo, con muchas ganas de laburar, distintas cuestiones que ahora, si quieren, les empiezo a contar un poco más detalladamente por dónde venimos. Bueno, te dijimos que nos gusta un poco la intriga, así que nos contás dentro de un ratito. Dale que sí. ¿Qué te parece, Lisandro, si nos contás un poco qué es esto de una comisión de urgencia psicológica? Bien, eso parte, a mí Lucila, que la conozco de otros ámbitos, que es amiga en realidad, pero que la conozco de las residencias, de cuando éramos allá lejos hace tiempo residentes, y a ella se le planteó, porque ella es docente también de 2 o 3 de las escuelas de formación, y ella estaba muy metida en temas del colegio, y me invitó, porque yo vamos por partes. Me invitó a formar una comisión. La idea de ella, y que me pareció muy piola, es justamente lo que mencionaban ustedes, que no había ninguna comisión ocupándose estrictamente del tema, y que le parecía, y a mí también yo estuve de acuerdo, nos parecía interesante armar como un lugar justamente para dentro del colegio, pensar en la urgencia y en todas las vertientes que esa frase tiene. Y me explico. La urgencia es algo que circula. O sea, uno haría mal si piensa que urgencia es, que lo que urge le urge por poner un título, al paciente. Lo interesante de la temática de urgencia es que la urgencia circula entre los participantes de una situación. Y perfectamente se puede tomar, por ejemplo, a la urgencia en términos de la urgencia por intervenir, o qué le ocurre al profesional, qué le ocurre al colega frente a su propia urgencia. Entonces, recapitulando, abrir un espacio para poder pensar todas estas cuestiones vinculadas a la urgencia y es lo que nos pasó este primer año. Como ustedes ven, mi hablar es un poco ramificado, ¿eh? Si un psiquiatra me evalúa me pone pensar ramificado, pero como alguna vez escuché, todos sabemos que irse por las ramas no es problema, porque en las ramas crecen los frutos. Pero bueno... buena frase. Es excelente. Sí, no, y estaba pensando si estar en primavera era, digamos, una contraindicación o no. ¿Vieron cómo brota todo en primavera?
Sí, es verdad. No es que, digamos, se en brotan los primavera, pacientes, se brota todo. No es que en primavera te ramificas más, digamos. No, estoy igual. Listo, estoy todo el año, yo soy de 4 estaciones. Ok. Pero bueno, les decía, abrir un espacio, abrir a un curso anual con las temáticas que a nosotros nos parecen interesantes y las que surgieron en el intercambio con los colegas que se acercaron a formar parte de la comisión. Abrir un espacio fijo, obviamente, de enseñanza, vinculado a reflexionar sobre la urgencia, eso por un lado. Por otra parte, sumar a esto el aporte de gente que no participa directamente de la comisión, pero invitarlos a que vengan a decir lo suyo. Ahora después les cuento un poco quiénes han venido, si quieren, y quiénes están por venir, invitados externos, quiero decir, al distrito y al colegio. Por un lado eso de la formación, por otra parte hacer algo en lo que estamos abocados, también en otro, digamos, eran 3 patas. Por un lado la formación, por otra parte hacer una guía de recursos, ir generando una guía de recursos del distrito sobre lugares de respuesta frente a la urgencia subjetiva. De eso se está ocupando especialmente Jessica Vidotto, que es parte de la comisión. Pero bueno, ya mencioné una persona, ahora quedan un montón de personas sin mencionar. Así que les mando un saludo, ya que estamos. Lo académico, la cuestión de los recursos y por otra parte también establecer la interrogación de que como la mayoría de los colegas nucleados, de los matriculados, ¿no?, de los colegas nucleados en el distrito, en el colegio y en el distrito, como la mayoría tenemos o exclusivamente o preponderantemente una práctica de consultorio, estoy hablando de la mayoría de los que nos dedicamos a la clínica, abrir también a qué ocurre con la urgencia en el consultorio, donde uno, además de lidiar con lo que puede ocurrir, lo que puede venir, tiene que lidiar con la soledad que eso implica. O sea, nos parecía que en esas 3 cuestiones iba a circular el trabajo del año, y la verdad que yo supongo que Lucila en esto va a estar de acuerdo, la verdad que nos sorprendió porque no solo esto generó una respuesta de gente interesada por venir, sino que además, si bien modificamos algunas cosas, o sea, tomamos sugerencias o ideas de la gente que vino, notamos que no estaba desorientada nuestro diagnóstico, o sea, que la gente que venía se acercaba interesada por esas cuestiones justamente que abrimos. Si quieres les cuento lo que venimos haciendo en el año. Perdón, me hago las preguntas y las respondo. Antes de eso yo también te quería preguntar qué es lo que atrajo y lo que convocó a la gente a la comisión, con qué expectativas. Bien. Y después si querés podés contestar tu propia pregunta. No, sí, ahí va. Pero voy a contestar antes otra cosa que quería decir antes y obviamente en mi pensar ramificado me ramifiqué. Les decía, con Lucila está ahora siendo psicóloga de guardia en el Hospital Gutiérrez. Yo fui durante casi 10 años psicólogo de guardia del Hospital Argerich. Un poco por eso también nos convocaba la temática de la urgencia, por haber estado, o estar, mejor dicho, metidos en eso. En relación a lo que preguntás, lo que encontramos, yo te digo mi impresión, por ejemplo, alguna gente se acercó justamente por esta pregunta. Bueno, ¿qué se hace frente a una urgencia en el consultorio? No solo qué se hace en términos prácticos, en términos operativos, ¿no?, de decir, bueno, efectivamente, ¿qué haces?, sino también como una pregunta por el qué hacer frente a esa urgencia. Y a poco de arrancar, porque tengo que decir que también en la disposición de todos los colegas que se acercaron a trabajar, han presentado casos, hemos presentado ahora hace poco en una jornada en San Miguel, unas jornadas nuestras, o sea, unas prejornadas, con lo cual se han puesto también a trabajar en su propia clínica para presentar un material, y uno encuentra que la interrogación es muy fuerte también, y esta es una interpretación mía,
en relación a la urgencia propia. Nos vemos en la clínica todo el tiempo confrontados, es una idea mía, con la posibilidad de la propia urgencia. Es decir, el material que se presenta a nuestra escucha, que se presenta a que, digamos, hagamos algo con eso, porque está implícito en el pedido de alguien que va a ver a un profesional, bueno, me pasa tal cosa, ¿qué es lo que puedo hacer con eso o qué es lo que vos podés hacer con eso? Me parece, lo que encontré es que había mucha pregunta por esa cuestión, lo cual a mí me puso muy contento, porque a veces me ha pasado de que hay cierta cuestión afectada, que nos pasa a veces a los psicólogos, en donde cuesta hablar de las propias urgencias. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Y me pareció, ese es un dato, han pasado muchas cosas este año, ya me voy a ir acordando en la medida que sigamos. Me parecía bueno, ya vas a contestar las preguntas, pero mientras tanto... La mía me la contestó. Sí, no, las de él, yo digamos, son las que venimos postergando. Las nuestras las viene contestando. La mía ya me las olvidé, así que ya está. No, ¿sabes qué me quedé ahí pensando? Que bueno, que cuando vos estás hablando de la urgencia, y que quizás muchas veces se piensa esto a nivel hospitalario o a nivel... Bueno, siempre se piensa más en función de la interdisciplina. Sí. Que lo que ustedes están haciendo como comisión es plantear la urgencia desde el psicólogo en su propia práctica, donde la posibilidad del otro, no está el otro, digamos. ¿Esto es lo que en cierta forma es lo que está convocando a la gente? Bueno, justamente yo voy a decir que lo que decís es verdad y no es verdad. Ajá. Porque ese es un dato. El profesional, el colega solo en su consultorio, confrontado con la urgencia, la primera cuestión que nos aparece como dato es que la urgencia no se atiende solo. Uh-huh. Porque, en principio, la urgencia, podemos jugar un poco con los términos, tiene que ver con esa soledad. Voy a explicarme mejor. Es decir, una de las cuestiones que apareció algún día es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos solos? ¿Qué hacemos frente a tal o cual cuestión? Y la pregunta es, ¿por qué estaríamos solos? O sea, está bien que dentro de un consultorio estás solo con la persona que consulta o con las personas que consulten, pero justamente lo que pudimos pensar es lo siguiente, no es que se está solo, pero en realidad el cuerpo del profesional que está ahí es la sede de una institución. Lo voy a explicar bien. Es decir, está ahí en tanto representante de otra cosa, con lo cual está en diálogo con otros profesionales, aunque no estén in situ en ese momento, lo cual le da su particularidad. Pero a mí me parece que la mayoría de las urgencias hay intervención de colegas psiquiatras, puede haber intervención de colegas desde trabajadores sociales, terapistas ocupacionales también puede ocurrir en algún contexto. Justamente aprovecho para decir que falta un montón para esto, es el mes que viene, el 9 de noviembre, va a haber una clase especial que convocamos nosotros como Comisión de Urgencias, el viernes 9 del 11 a las 19:30, que viene al colegio a la sede central de acá de San Isidro, justamente una clase sobre interdisciplina en la urgencia, que es la última de las clases especiales del año, en la que viene Alfredo Carballeda y Carlos Tisera. Pero todo el tiempo está en juego que la urgencia no es sin otro. Y es necesario muchas veces para hacer con la urgencia y con lo que la urgencia, vamos a decir así, con lo que de la urgencia resuena para cada uno, es necesario la apelación al otro, ¿no? Entonces, sí, la interdisciplina está permanentemente presente, por ahí no como tema central, sino como aquel marco que siempre damos por supuesto.
más allá de que podamos pensar particularidades en relación a los profesionales, a los psicólogos, y en particular, y ahí voy al asunto, nuestra orientación es la del psicoanálisis lacaniano. Con lo cual, en realidad, cuando planteamos, estamos planteando, más allá de que esto pueda ser extendido al profesional psicólogo, estamos planteando la posición de un analista frente a la urgencia. Al respecto, lo que sigo hablando, porque como ven hablo un montón, a pesar de que yo creía que no, en la primera charla especial, que son estas charlas que hacemos los viernes a las 19:30, algunos viernes, vino el doctor Guillermo Velaga, que es el jefe de servicio del Hospital de San Isidro, entre muchas otras cosas, alguien que se ha dedicado muy fuertemente a pensar a la urgencia y que ha participado además, que nos ha tocado a varios de los que estamos en la comisión en términos formativos, que hemos pasado en algún momento, que hemos tenido algún vínculo con él. Él planteaba que en la urgencia lo que ocurre es que la urgencia es una discontinuidad en la vida de alguien, y es una discontinuidad en general radical. Esto lo digo yo. Lo que decía Guillermo Velaga en la charla que nos obsequió a principio de este año es que el analista lo que viene a hacer con la urgencia es hacer de partener, es hacer de pareja. ¿Para qué? Para que la urgencia, que se expresa como un sinsentido, el ejemplo más claro, el ataque de pánico, que es cuando ya la significación, cuando ya a quien le acontece una crisis de angustia no tiene significación a la cual apelar, lo único que le queda decir es sentir que se muere, pero es el sinsentido, es la angustia en tanto que emerge como sinsentido, el analista le hace de partener para hacer de eso que no tiene sentido algo legible. Y cuando la urgencia puede provocar una lectura del sujeto involucrado, ya se resolvió como urgencia. ¿Sí? Deja de ser urgencia. Exacto. Pasa a ser otra cosa. Por eso es que la dimensión del otro, más allá de que sea otros profesionales, otras disciplinas, el otro como lugar es fundamental para pensar a la urgencia. Porque en términos, y yo ahí me voy a lanzar a la pileta, de psicoanalíticos, la urgencia está más del lado del uno y no del lado del otro. O sea, cuando ya entramos en el registro del otro, ya estamos más tranquilos. Digo del uno, en tanto que el uno, por lo menos en alguna época de Lacan, podemos ubicarlo como el significante cuando no significa nada. El significante desencadenado de la trama, de la cadena. Hablo un montón, disculpen. Pero está bien, está bien. ¿Está bien? ¿Puedes decir que estamos bien? Sí, está bien. Vamos todavía. Sí, aparte, claro. ¿Viste? Bueno, esa es otra pretensión de la comisión. Intentar transmitir con la mayor claridad posible cuestiones que son no claras, difíciles de aclarar, ¿no? Nos han dado una mano extraordinaria los invitados, la verdad. Han venido también invitados al curso general, como el doctor Mariano Castelli, que vino a hablarnos de intento de suicidio y de excitación psicomotriz, cuestiones clásicas de la urgencia. ¿Por qué no nos contás, ya que tenés tantas Tengo ganas tanta de contarnos esto, qué tipo de ciclos están haciendo? ¿Están Bien. las charlas? Es así, este año lo que nos planteamos es lo siguiente. Un curso anual con las temáticas que son los segundos jueves de cada mes a las 2 de la tarde en el colegio, en la sede central del colegio. Todos los segundos jueves del mes del año, hay actividad que es el curso anual. A veces alguno de las comisiones, en general este año fuimos Lucila y yo, quienes dimos clases, y también gente invitada que ha venido. ¿Te acordás alguna de las temáticas? Sí, me acuerdo de casi todas, desde delimitar la urgencia subjetiva, pasaje al acto, acting out y angustia, bueno, como les decía, intentos de suicidio, también les dije excitación psicomotriz, ahora se me borra. Una cosa importante, como Lucila tiene una formación muy centrada
en niñez y adolescencia, y lo mío está más centrado en adultos, nos ha pasado algo genial, que es que dábamos un tema, cada uno preparaba, podemos decir, media clase, y nos dábamos cuenta que nos encontrábamos, si bien hablando de cosas distintas, en definitiva de lo mismo desde dos perspectivas. Así que las clases han tenido ese registro también, en general. Una parte ocupada más a la temática de adulto y otra parte ocupada más específicamente a la temática de la adolescente o niño. Después, ¿qué otros temas? Bueno, obviamente la angustia, la urgencia, riesgo cierto inminente, internación, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Te puedo decir actividades que quedan a partir de ahora. Bueno. ¿Verdad? Me lanzo hacia ahí. Ahí va, dale. En principio, lo que es la culminación un poco del año de trabajo, aunque no termine el año y sigue, el próximo sábado 6 de octubre tenemos las jornadas en la sede central del colegio, y que son jornadas que en base a los trabajos que se presentaron, la parte de los trabajos presentados va a estar en relación a la urgencia e infancia, porque han sido todos trabajos que tienen que ver con niños o adolescentes. A las jornadas van a ser, como les decía, el 6 de octubre a las 10 de la mañana. Viene, más allá de las presentaciones formales, que va a estar la gente, obviamente, autoridades del colegio, vamos a estar nosotros, viene a darnos también una introducción a las jornadas, alguien que nosotros apreciamos muchísimo, en términos teóricos, y que aparte es excelente persona, que es Adriana Soto. Uh-huh. Viene a presentarnos unas ideas a las que ella ha arribado. Nos parece muy interesante. Después, obviamente, los trabajos en la mesa de trabajos son vinculados todos en relación a infancia y urgencia. Jornadas. Después, el día 11, que es el jueves, en el marco del curso anual, a las 2 de la tarde, 11 de octubre, vienen invitadas trabajadoras sociales del Hospital Gutiérrez a hablar de violencia, maltrato en la urgencia. Y el 12, es decir, al otro día, el viernes 12, el Día de la Diversidad, ¿no? Se llama ahora, cultural, a las 19:30 también viene la licenciada Gabriela Salomón, que es una psicoanalista que decidimos invitarla por muchos motivos. Nos gusta mucho la articulación teórica que ella hace en torno de la urgencia, pero sobre todo, pues ella tiene una experiencia larguísima en la Guardia del Fernández y en una cátedra en la que se ha trabajado muchísimo las cuestiones de la urgencia. Rápidamente, el 3 de noviembre tenemos jornadas en Pilar, jornadas nuestras en Pilar, que vamos a ir a comentar unos casos y armar algo que sea interesante. El 8 de noviembre tenemos la clase sobre consumo problemático de sustancias en la urgencia, que viene una toxicóloga del Hospital Gutiérrez. Y como les decía, el 9 a las 19:30 tenemos la clase de interdisciplina con Alfredo Carballeda y Carlos Tisera. Quiero contarles algo. Hace unos sábados, no muchos, no me acuerdo qué día fue, hicimos las prejornadas en la sede descentralizada de San Miguel. Y se dio algo muy importante, en base a lo que me preguntaban antes, que es que ocurrió algo que no siempre ocurre cuando uno organiza una actividad, en donde se empezó a suscitar un intercambio con el público que era diverso, porque había de hecho hasta una psiquiatra, o sea, era un público bastante diverso. Se empezó a suscitar un interés, yo le voy a decir así, un interés genuino. No sé si ustedes están de acuerdo, pero a veces uno hace actividades y bueno, alguien hace una pregunta, más o menos la actividad sale adelante, está buena y demás, pero acá, nueva sorpresa, vengo de sorpresa en sorpresa, como ven, se armó una discusión y un ida y vuelta con Francisco, no me puedo acordar también, que allá nos recibió tan bien, que está en la sede. ¿Cómo? Pascusi. Pascusi, ahí va.
y con toda la gente que estaba, se armó algo muy, muy interesante. Así que estamos súper entusiasmados para el sábado, no mañana, sino el próximo, con las jornadas acá, porque venimos de esa experiencia con muchísimo entusiasmo. Así que, Bueno, como ven, seguramente, bueno, el tema amerita para ello. ¿Qué te parece si vamos a un corte? De paso Dale. te dejamos descansar un poco la garganta. Dale, vamos a una pausa. Aquí en el segundo bloque, con Seguimos, Lisandro seguimos. y Sasa. Y no paramos ni de preguntarle ni en la pausa. Y parece que a nosotros también nos agarró urgencias de saber Sí, cosas, ¿no? sí, tal cual. Bueno, para dar un poco el cierre de lo que nos estabas contando de la jornada, diste muchas actividades que, bueno, que probablemente la gente tenga que irlas revisando a través de la página del colegio, porque, bueno... y también tenemos en Facebook una página de la Comisión de Urgencias del Colegio de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15. Ok. Ah, bueno, bien. Pasanos un mail si lo tenés, así, bueno, por ahí la Mail. gente te podría... ¿Qué será? Urgencias@cpsi, poner. Sabés que creo que sí, pero Bueno. no me acuerdo. Siempre se llega. Me Siempre tendría se que llega. fijar. Siempre. El Si que no, busca, pueden encuentra. llamar al colegio y pedir el mail de urgencia. También. Contanos un poquito como para dar También un cierre. doy mi mail, si Bueno. no, por las dudas, que ese sí me lo acuerdo. Lisandro Izaza, así como suena, una sola S, etcétera, @yahoo.com.ar. Que ahí también nosotros recibimos tanto en el mail del colegio, que sí lo tenemos y yo no me lo acuerdo, y también en nuestros mail personales. Bueno, bien, digamos, nos cubre por todos lados. Sí. Bueno, contanos un poquito quiénes pueden ir a la jornada, recordarnos el horario y cómo hay que hacerlo para inscribirnos. Bueno, las jornadas para la inscripción está o al mismo al colegio, o al mail del colegio, o a nuestros, también a nuestros email, como decía el mío recién. También se puede ir directo, creo. Ahí me agarraste, porque Como no... sin inscripción, decís. Comisión... Sí, ¿Cómo? yo creo que El casi... que esté urgido y no tuvo tiempo para anotarse, que Sí, vaya. en digamos. general las Sí, si no jornadas... llaman al colegio, Bueno. a San Isidro, al colegio, ahí se van a poder anotar bien, pero... Sí, sí. Las jornadas son sin costo para los matriculados. Claro. Exacto. Claro, yo siempre estoy pensando en los matriculados, pero Y en me este olvido que caso, puede venir los gente no a otro lado. matriculados también es gratuito para los no matriculados. A veces las jornadas. Me estás haciendo las preguntas que También no son sé, abiertas. no sé contestar, me tendría que haber Bueno. informado. En este mismo momento me están insultando mis compañeras de que yo no me acuerde de eso. Bueno, No, es bueno, tan- pero es tan eso lo grave, pueden no es tan averiguar, grave. son Sí, cuestiones administrativas. Exactamente. Sí, recordarnos el horario. Es el sábado 6 de octubre a las 10 en la sede central, que es Rivadavia 154, ¿verdad? Tercer piso. ¿Hasta qué hora va a ser Y la hasta jornada? las 2 va a ser más o menos. Sí. De Últimamente 10 a estamos 2. tratando de hacer jornadas no tan extensas, ¿no? No, 10 a no, 2, es 10 a 1, ¿no? Como- Yo soy de la idea de que jornada muy extensa es... Propicio a la fatiga también. ¿no? Y la verdad que está bueno, a mí me gusta que si hacemos algo estemos presentes, porque para estar pero ausentes, mejor no. Sí, eso un poco también fue la idea de las jornadas. Pero me preguntabas algo. Bueno, en realidad, bueno, queríamos hablar de esto y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la urgencia entre un adulto y un niño? Y si puede haber una urgencia en un niño que no implique a un adulto, padres o quien sea, ¿no? Bien. Obviamente que en eso estaría mucho mejor que estuviera Lucila, que es la que se ocupa específicamente, pero sí puedo decir algo. En principio, hay una cuestión legal en la urgencia en los niños o adolescentes que, por lo menos en lo que es la práctica en el hospital, que es en donde yo he visto niños y adolescentes muchísimos, siempre la intervención de alguna instancia o judicial o no judicial, pero como es el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la capital, que no sé si conocen esa institución, hay un marco en general para las urgencias de niños y adolescentes un poco menos, pero también hay un marco legal mucho más protector. En principio empezaría por ahí. Hay más recursos para operar. En términos específicos, una primera diferencia es que en las urgencias de adultos va
digamos, va a ser va a ocupar el primer lugar la intervención sobre el paciente, sobre quién consulta en términos de quién se escribe en la historia clínica como aquel que es el paciente. Aunque la intervención sobre, digamos, las personas que rodeen, los allegados, sean personas de su confianza o no, digo, puede ser la policía también, puede ser o un agente de alguna institución o lo que fuera, va a estar más centrada sobre el paciente. Muchas veces hay urgencias de menores, de niños o adolescentes, que más allá de que también se centre en el paciente, me parece que hace mucho hincapié también sobre el entorno, porque hay una cantidad de cuestiones vinculadas a la edad que hacen que la intervención necesite siempre del otro. De hecho, hay intervenciones en la urgencia de niños y adolescentes que sí o sí hay que hacer intervenir alguna instancia. Si esa instancia no está en la vida de ese sujeto, es decir, padre, madre, vecino, lo que fuera, hay que convocar agentes externos, desde acompañantes terapéuticos hasta eventualmente inclusive la fuerza policial o lo que fuera, depende de cada caso. Y en términos, ya que es más complejo por ahí para mí para decirlo ahora, en términos de la clínica, es decir, de lo que se puede leer teóricamente sobre una situación, hay diferencias radicales, porque en toda intervención sobre niños, la intervención, además de estar mediatizada por la palabra, está mediatizada por una estructura de ficción que nosotros llamamos juego. Cosa que en el adulto, si uno se pone quisquilloso, lo puede encontrar igual, porque los juegos de los adultos en general son la conversación. Pero hay algo de la estructura del juego y de la estructuración de ese sujeto, que uno puede decir en términos psicoanalíticos, depende de la edad, ¿no? Y depende de cada uno, que no ha terminado de constituir su fantasma, la intervención va a ser radicalmente distinta, porque va a ser en el marco de cierto armado lúdico. Por eso es que muchas veces los niños, es una pena cuando los niños, por una cuestión administrativa, caen en una guardia de adultos. Porque la guardia de adultos, si bien los tiene que atender, cosa que pasa muchísimo en Capital, por lo menos pasaba cuando yo trabajaba, no está abierta a esa posibilidad de establecer al juego como el arma fundamental para intervenir sobre la urgencia. Hay alguna definición de niño que dice que un niño es lo que juega. Y en general, las urgencias de niños, justamente Lucila ha presentado un par de trabajos de casos en el curso y también de trabajo que yo he leído de ella, vinculado a este tema, a que en la urgencia en los niños lo que uno encuentra es que hay una interrupción de ese dispositivo del juego. Hay una interrupción de ese habitar el mundo que tiene que ver con lo lúdico. En principio es lo que se me ocurre así de sobrepique. ¿Cómo se manifiesta la urgencia en los niños? Mirá, y lo que pasa es que cuando decimos la urgencia, yo hablo a propósito en singular, y vengo diciendo todo el tiempo desde que empezamos a hablar, no, porque la urgencia, esto, lo otro, pero es un término que puede ser tomado de muchísimas maneras. Uno dice la urgencia y puede pensar la ambulancia con la sirena o la policía trayendo a un niño o a un adulto, en esto es igual, con una excitación psicomotriz, rompiendo todo, o intentando lastimarse, o intentando lastimar a otro. Y uno puede tomar la urgencia en ese sentido, que son las urgencias más, uno podría decir, más ruidosas, más aparatosas. Pero también puede tomar el término urgencia vinculado a como yo les decía, a ciertas discontinuidades radicales en la homeostasis de la vida de alguien. Es decir, una crisis de angustia que lleva a una consulta puede perfectamente ser considerada una urgencia, en tanto urgencia subjetiva, aunque no esté implicada la posibilidad que hablábamos medio en el corte de que alguien sea internado por eso, que requiere una internación. Urgencias en niños
A mí me ha tocado muchísimo ver cuestiones en la guardia vinculadas al consumo, por ejemplo. Hoy día me parece que la sumatoria entre adolescencia o niñez, marginalidad y consumo es un combo que circula permanentemente por los servicios de urgencia, que después es, en el mejor de los casos, metabolizado por la vía de los tratamientos de adicciones, comunidades terapéuticas y ese estilo de tratamientos que son solventados en general por la Secretaría Nacional, por la CEDRONAR. Era así, por lo menos hasta que yo trabajé en esa instancia. Riesgos, otros casos de urgencia en la adolescencia, descompensaciones psicóticas. Hay una variedad, una palestra importantísima de descompensaciones psicóticas en la pubertad, en la adolescencia y hacia el final de la adolescencia también. Había muchísima demanda cuando yo trabajaba en el Argerich de cuestiones de la urgencia en niños vinculadas a líos, a chicos que hacen que una institución como una escuela termine viéndose excedida en sus posibilidades de contención frente a un desborde que aparece. Claro. Si quieren les cuento una viñetita de eso, Dale. que para mí es muy ilustrativa, para explicar dos cosas. La primera es así: para poder intervenir sobre la urgencia hay que poder salir de la captación imaginaria, de la fascinación imaginaria. Ustedes ven que cuando, siempre digo lo mismo, la gente que me escucha se aburre muchísimo, pero es, cuando uno va en la ruta y hubo un accidente de tránsito, uno ve que se demora el tránsito. Y cuando pasa por el accidente, muchas veces se da cuenta que no hay limitación de espacio, que la limitación es subjetiva. Es que la mayoría nos vemos tentados a mirar, a frenar y mirar. Hay algo de la fascinación imaginaria que embrutece y que nos hace de velo para poder intervenir sobre la urgencia. Esto es fundamental. Entonces voy al ejemplo. Revuelo en la guardia. Hay un chico con un fierro en la escuela. Esa era la demanda. De hecho, nos querían hacer ir hasta la escuela, cosa que nosotros batallábamos bastante porque siempre era mucho mejor que el paciente fuera traído al hospital, porque uno ahí controla más las variables. Bueno, hay un pibe con un fierro en la escuela, se los resumo. Después de todo un aparataje que el pibe se lo esperaba con la policía, un montón de... así era, el pibito, divino además. Después resultó ser muy divino, pero ¿qué ocurrió? Fíjense lo que es el malentendido. El pibe, enojado porque tenía un vínculo muy directo con la directora, la secretaria del establecimiento, que lo había alojado un poco, el pibe tenía sus exabruptos, se había enojado con ella, había agarrado un palo de fierro y lo había revoleado contra no sé qué. Fíjense el malentendido y cómo la persona que lo fue a buscar en la ambulancia no se enteró nunca que el pibe no estaba armado, por ejemplo. Es necesidad del ámbito, del ámbito PSI, para intervenir en la urgencia, inclusive de cualquier orientación teórica o clínica, poder salir de la captura imaginaria. Porque la urgencia te confronta con eso, y cuando uno queda preso de la captura imaginaria, lo único que le queda es actuar o desde el prejuicio, es decir, actuar por eso que él produjo, o actuar desde la propia urgencia. Es decir, actuar desde lo que en análisis llamamos acting out o pasaje al acto. Les quería contar esa cosa. Está bueno. ¿Cuántas urgencias, no? Me haces pensar en un montón de urgencias, ¿no? Sí, yo me quedé y pensando lugar de fascinación. en esta cosa del malentendido, ¿no? Sí. Como esto, bueno, por ahí también hacia la urgencia, ¿no? ¿Sabes qué? Me gustaría que nos aclares un poco esto de que, bueno, estos prejuicios o malos entendidos, de que mucha gente, o nosotros mismos quizás en algún momento supusimos que la urgencia tenía que ver con la internación, ¿no? A ver. Bueno, parece que lo fundamental de la internación es el texto de la ley.
Yo siempre digo, cuando doy una clase sobre internación, que es lo siguiente. Nosotros y los psiquiatras somos los únicos, aparte de un juez, habilitados a privar de la libertad a alguien y que eso sea una acción legal. No solo legal, sino obligatoria. La ley, no me acuerdo el número, 26.6, ¿cómo es? La ley del Nacional de Salud Mental indica claramente en qué casos, claramente, bueno, después hay que evaluarlo los casos, ¿no? Pero claramente en qué casos requieren la internación. Y esos son los casos en donde se puede constatar la presencia de riesgo cierto e inminente, es decir, no es riesgo potencial, es riesgo que uno puede presuponer con cierto grado de veracidad que va a efectivizarse. Y un riesgo de vida o de daño, para sí o para terceros, ¿verdad? Las internaciones se dan cuando ocurre eso, cuando uno puede evaluar que esa situación de urgencia, que a veces no es una situación de urgencia vivida como tal para aquel que viene. Por ejemplo, el caso de los brotes maníacos. El que está en un brote hipomaníaco o maníaco se siente mejor que nunca. No hay una urgencia de él, de hecho es una urgencia para los otros que lo tienen que traer para que lo frenen. Pero la internación se da cuando hay riesgo cierto inminente para sí o terceros. Para sí, ideación suicida, hay obviamente, en cada caso me parece que más allá del saber general que implica la intervención sobre un caso de urgencia, es decir, determinadas cuestiones provocan determinado riesgo, siempre hay que hacer una lectura de ese caso singular, porque lo que en un caso puede ser causal de internación, en otro no. Y voy a ser muy claro. Se dice, un paciente que se verifica una psicosis, que tiene voces de comando, es decir, alucinaciones, que le dicen que haga cosas, y que esas alucinaciones implican hacerse daño o dañar al otro, uno dice, si hay un brote, hay juicio desviado, hay alucinaciones, es decir, voces de comando auto o heteroagresivas, uno dice, bueno, está el combo como para que esa situación requiera de una internación. Pero a veces lo que uno se encuentra en el texto subjetivo es que el paciente termina diciendo, sí, las voces me dicen que mate a mi mamá, pero yo no le voy a dar bola. Entonces quiero decir, hay algo siempre de la singularidad del caso que es lo que conviene ir a pescar para, más allá del saber general, importantísimo, y como les decía, en este caso, voces de comando, más una situación, más un cuadro de una psicosis, etcétera, también hay que ir al texto subjetivo, porque ahí es donde se termina de dar la clave. Vos me preguntabas hace un rato, como yo mencioné, que hacer de partener a la urgencia, permitir leer esa urgencia y que eso impacte sobre el sujeto, levanta la urgencia. Y vos decías, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? Muchas veces lo que ocurre es que se inician tratamientos cuando la urgencia es de este orden de urgencia justamente, que no implica una internación, ¿no? Y por ahí alguien que tiene una crisis de angustia, tiene crisis de angustia a repetición, y eso le permite iniciar un tratamiento. Y a partir de ahí sí, bueno, ver qué pasa con esa urgencia. Aunque sea un tratamiento por ahí que haya que bailar un poco, como podemos decir un poco figurativamente. No sé si contesté o me fui. Sí, Sí, perfectamente. Lo otro que te quería preguntar, vos hoy habías hablado de una de los pies, de las patas, digamos, que sostiene esto, que tenía que ver los recursos. Sí. ¿Nos querés contar algo respecto a esto de los recursos? Sí. Lo que ocurre, a ver, nosotros venimos con esa idea, y es una idea que sin pretensiones, ¿no? Porque es difícil tener información actualizada sobre quién atiende, dónde atienden y demás. Sí nos parece que, como vos preguntabas antes, la urgencia, yo lo podría decir así, la urgencia y el otro. Hay algo de los recursos que es fundamental para poder hacer pie en la urgencia. Si uno sabe, es así, un paciente viene, uno dice, uy, está en una descompensación, está para internar. Es muy distinto si ese paciente tiene obra social o no tiene obra social.
Porque las obras sociales tienen un teléfono de urgencia, que todos levantamos el tubo, llamamos, bueno, algo se va a poder hacer. En relación a la guía de recursos que estamos armando, está obviamente en formación. No es tan difícil juntar datos, lo que es por ahí más costoso es verificar que sean los teléfonos adecuados, que efectivamente el servicio siga funcionando. Y la idea es, cuando esto esté, ya está bastante avanzado, pero cuando esté más avanzado, dar también a la comunidad de los colegas la posibilidad de acceso a ese recursero, porque permite, permite obviamente hacer con algún momento de urgencia. Aprovecho para decir que la comisión también nos planteamos lo siguiente: como la urgencia implica poner el cuerpo, pero ponerlo de una manera específica, no ponerlo para que el tren te lleve puesto, pensamos que hay una cuestión en relación a que la comisión responda sobre urgencias específicas. Nos dimos cuenta que hasta donde podíamos llegar, en términos de consulta efectiva, era a la orientación en relación a los colegas de alguna cuestión, pero no a intervenir sobre la urgencia, porque para eso se necesitan una cantidad de cuestiones, y es muy importante, lo digo para esto, es muy importante cuando uno va a hacer frente a algo del orden de la urgencia en salud mental, saber con qué se cuenta y no mentirse en los recursos con los cuales se cuenta. Es decir, porque todo lo que falte se suple con el propio cuerpo. Y el propio cuerpo tiene que quedar lo suficientemente por fuera de la urgencia para no ser tragado por ella. No contesté lo que me había preguntado. Sí, contestaste porque, bueno, hablaste Bien, del recursero. Y sí, ahí está. Está en formación, ahí estamos avanzando. Hay idea de abrirlo a la comunidad, sobre todo a los colegas, obviamente los matriculados en principio. Estuvimos en contacto con alguna agrupación que nos va a acercar por ahí algo que nosotros no estamos tan al tanto, que es respuestas más comunitarias o barriales frente a situaciones, por ejemplo, de violencia, ¿no? Porque nosotros como analistas nos centramos por ahí muchísimo en lo que es la urgencia subjetiva, cuestiones vinculadas a la psiquiatría clásica y demás, pero es verdad que hay, a nivel de la violencia, del maltrato, etcétera, hay una alta incidencia de urgencias hoy día que nos hacen intervenir como profesionales que tienen que ver con el tema. Así que estamos en construcción con eso. Da la impresión de que han trabajado muchísimo y tienen muchísimo por trabajar, ¿no? Porque a mí me quedaron varias preguntas por hacer y se nos acabó el tiempo, ¿no? Bueno, qué bueno, una comisión nueva que la verdad que está dando que hablar y mucho por hacer, ¿no? Me parece. Y han hecho mucho. Sí. Así que continuamos. Sí. Perdón, en principio déjenme recordarles, sábado 6 de octubre, a las 10, nuestras jornadas. Bien. El jueves 11, el jueves siguiente, clase especial, jueves 2 de la tarde. Y el viernes, el 12, clase especial, que viene Gabriela Salomón, la angustia en la urgencia, pero eso ya para los que no pueden venir temprano, 19:30, buen horario, terminar la semana con una gran clase. Bien. Bueno, parece que tenemos para todos los horarios. Un intensivo, bien. Intensivo. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, yo digo en plural porque vengo en representación. Me sentí muy bien, así que les agradezco muchísimo. Bueno, te invitaremos otras veces porque me parece buenísimo. Que el tema da para muchísimo. Así es. Bueno, nos veremos la próxima. ¿Será en el 94? En el 94. Ok, bueno. Será